Ah, bueno, mi nombre es Abigail Ramírez y tengo ya aquí congregándome en la iglesia despuesito del COVID, cuando se cerraron todas las iglesias. Pues la hermana Ruth Girón me hizo una invitación y me vine, y desde que me vine me gustó y me sentí muy como que esta era mi casa. Al venirme para acá yo sentí eso porque sentía yo que había más unión espiritual, y no conocía a todos los hermanos, más el pastores tampoco no los conocía, pero cuando hablé con ellos pues sentí que todo había mucha humildad, desde el pastor hasta los miembros de la iglesia. Entonces yo sentía que estaba en mi casa, en confianza, en el que yo podía platicar y podía comentar o testificar que Dios había hecho en mi vida, y empecé a conocer a todos. Y hasta hoy pues el Señor aquí nos tiene aún y aquí seguimos. Desde que vine aquí pues le decía que sentía el amor de los hermanos, y luego pues primero yo sentía el amor de Dios, porque el Señor, yo sentía que tenía más comunión con Él. Y pues como todos cristianos, la palabra nos muestra que nada es color de rosa. Es mentira si yo le digo a alguien, invito a alguien a la iglesia y le digo, conviértete en Cristo y ya nada te va a faltar. Todo vas a tener dinero, prosperar, trabajo y todo. No, es mentira. Dios tiene para cada uno un propósito. Y ese propósito lo vamos a vivir nosotros cada día según nuestra hambre, según nuestra necesidad en Dios. Y es ahí donde Dios hizo tantas cosas en mi vida, porque yo tenía, desde que me pasé para acá, ya tenía yo como 19 años viniendo orando y todo por la vida de mi esposo. Lo invitaba a la iglesia, no quería. Y un día pues lo dejé en las manos de Dios y dije, bueno, Señor, te lo dejo en tus manos, porque yo ya me cansé de evitar. Físicamente me había cansado porque tanto que le decía y no. Y de repente el pastor le habla al Señor a él y le pone, dice el pastor, que él vio el rostro de mi esposo, y entonces dice que él hace una cita, me habla y me dice que si yo lo podía recibir, si trabajaba ese día o no. Hicimos una cita y el pastor llegó, y el pastor oró por la vida de mi esposa y todo. Y yo sentí ese día, no tenía cómo agradecerle a Dios lo que había hecho, porque había usado al siervo. Como que yo sentí que el pastor llegó a mi casa, como que inyectó a mi esposo de alguna enfermedad, como cuando uno va al médico y lo inyectan y uno reacciona a uno y uno dice, wow, ya me siento bien, la medicina. Pues así sentí yo que el Señor usó la vida del pastor, porque llegó, oró por él. Y en la noche, ese mismo día, dice mi esposa, no, voy a cambiar mi vida, me voy a empezar a ir con ustedes, ya me voy a empezar a congregar. Entonces, eso a mí me sentí tan feliz, y digo al Señor, Señor, gracias porque tú obraste. Pero eso lo hizo Dios usando la vida del pastor. Y el pastor le decía a él que yo no le había pedido oración por él, y que el Señor le había mostrado que tenía que orar por él, tenía que decirle lo que Dios le había puesto a él que le dijera. Y así pasó, y entonces eso para mí fue una gran bendición, lo que yo había tratado de hacer durante 19 años, porque le hablaba de todas maneras, palabras dulces, ¿no? Pero para Dios, yo duré 19 años y para Dios duró menos de un día, o Dios obra así en nuestra vida. Entonces el Señor así nos sorprende, y eso es lo que ha pasado en mi vida después de que yo ya me congregué aquí. Pues este año, en todo lo del avivamiento que tuvimos, nuestra cara a cara y todo eso, ¿verdad?, con el Señor, y venimos, pues yo he sentido en los cambios que he tenido, es que he sentido en mi corazón que buscar más de Dios, anhelar más de Dios, estar más en la presencia de Dios. Y en los cambios que he tenido ahorita es de que digo,
que lo material pasará a segundo lugar. Lo espiritual debe de ser la prioridad en mi vida. Entonces es lo que yo he aprendido de enero hasta acá, es lo que he visto, que he hecho cambios que ni siquiera yo imaginaría que haría si es cuando estaba en el mundo, pero ahora lo veo y pues fueron cambios para bien, porque digo que ahora el de buscar de Dios más es un cambio que yo no lo haría el año pasado, ni siquiera lo pensaba porque estaba esclavizada del trabajo. Yo tenía 2 trabajos. Entonces venía a la iglesia, sí venía, pero tenía mis aflicciones, tenía mis afanes del mundo. Pero ahora, después de nuestro encuentro, de nuestro face to face que tuvimos, desde ahí como que algo cambió en mí ese día, porque noté y sentí, hice un cambio, sentía que yo debía de renovar mis votos con el Señor y decirle al Señor una vez más: Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Y ese día le pedí al pastor que orara por mí, porque empezaba algo nuevo en mí ese día, que todo lo que había hecho en el año pasado o en el comienzo del año, eso se quedaba atrás, empezaba una nueva etapa. Y en esta nueva etapa que empieza, pues es más lo espiritual, anhelo más lo espiritual que lo material. Y si lo material no hay, pues Dios sabrá, Dios proveerá, la palabra lo dice ahí tan clara y verdadera. Yo lo que tengo que hacer es buscar de Dios y creer que lo que Él tenga que añadir a mi vida lo va a añadir, pero primero en estos tiempos pues es buscar más de Dios, y es lo que invito a muchas familias y a muchas personas que yo le hablo, les digo que los tiempos se están poniendo difíciles, y en estos tiempos podemos correr quizás a las autoridades, o podemos correr a la hermana, al hermano, o a la mamá, al papá, pero nunca ellos van a poder hacer por nosotros lo que Dios ya hizo y lo que Dios sigue haciendo en nuestra vida. La palabra dice, ¿verdad?, que Dios no está presente, pero está el Espíritu que nos alienta, porque no voy a decir como persona, hay momentos que mi carne se cansa, pero el Espíritu viene y renueva nuestras fuerzas y nos dice: vamos otra vez, tú no te puedes quedar, tú te puedes levantar. Y ahí venimos otra vez. Claro, cuando nosotros nos levantamos desde ahí del face to face que tuvimos, si les contara todo lo que se ha levantado en mi contra. Pero he aprendido a no temer, he aprendido que en este tiempo no salir corriendo, no correr a pedir auxilio, socorro, ayúdame, buscar, pues no. He aprendido que mis rodillas pueden más que cualquier gigante, que mi Dios es el que todo lo puedo en Él. Como dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hasta este tiempo para acá, Él me ha fortalecido, y es ahí donde vamos, y a los que animo a que sigamos en el mismo. Todos tenemos luchas diferentes, pero la tenemos. Cuando nosotros entregamos nuestra voluntad a Dios, al enemigo no le gusta. Al enemigo viene y se levanta en nuestra contra, pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Es venir a los pies de Cristo, a venir a los pies, al altar del Señor. Como yo escucho a los predicadores, escucho al pastor que dice que el débil diga: fuerte soy, dice. Cuando uno lo escucha, uno dice: es fácil decir esa palabra. Estoy cantando, estoy diciendo eso. Pero vamos a ver cuando pase por eso, a ver si de verdad estoy débil y yo puedo decir: fuerte soy. No podría, yo en mi carne yo no podría. Pero el Señor sí puede hacerme eso, lo que dice su palabra, que lo que si soy débil, que declare yo: fuerte soy. Y el Señor me hace fuerte y me levanta una vez más. Yo digo, ¿verdad?, que no hay problema no hay problema más grande que Dios. Entonces podamos nosotros tener cualquier problema, pero nosotros debemos de poner nuestra mirada en Cristo nada más. El problema sí existe y el problema nunca se va a terminar. Por ejemplo, los trabajos nunca se van a acabar. El dinero, hay dinero, pero si nosotros amamos el dinero, pero perdemos nuestro corazón. Entonces yo les animo a que no hay problema, no hay proceso que
que Dios no nos capacita. La palabra dice que nuestro Señor no nos va a poner carga que nosotros no podamos llevar. Entonces, si ustedes, cualquiera que seamos los que anhelamos del Señor, tenemos luchas, tenemos pruebas, tenemos que declarar que al Rey que nosotros servimos, al Dios que nosotros buscamos, lo puede todo y lo suple todo. Y yo les animo pues que nunca perder la fe y siempre estar en la brecha. Tal vez hay distracción, tal vez el problema me afligió, un dolor de cabeza o una enfermedad. Y digo, hoy estoy enfermo, no voy a la iglesia. Hoy me duele la cabeza, no voy a la iglesia. O en la iglesia hay mucho calor, yo no voy porque no hay aire. No, eso que no sea un obstáculo, que sea nuestro corazón que diga, no me importa, Señor, qué es lo que pase. No importa el proceso, el gigante que yo estoy pasando, estoy enfrentando, sino que simplemente venir, que no haya excusas. Porque la palabra del Señor nos habla en la Biblia y dice que en aquel día no habrá excusa. Entonces yo les invito que siempre busquemos del Señor, que siempre nos aferremos a Él y nos agarremos a Él. Y dice, ¿verdad, el Señor? Que nosotros seremos más que vencedores en Él. Y lo que nosotros le pedimos al Señor en lo oculto, Él dice que nos lo dará en público. Imagínense que tal vez el anhelo de cada uno es decir, tener mi casa. Pero yo le estoy pidiendo al Señor en secreto. Y cuando de repente el Señor me concede el milagro y yo tengo mi casa, invito a todos los hermanos a decir, eso es hacer lo que la palabra dice. En público Dios nos da lo que nosotros pedimos. Muchas gracias. Amén.